Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Muy buenos días, amados de Dios y nuestros. Es un gusto saludarles. Esperando en Dios se encuentre disfrutando de las bendiciones de Dios en su vida. Hoy es viernes 17 de enero y estamos con la serie Prosperidad y el tema del fracaso al éxito. Y compartimos este tema con mucho gusto sus servidoras Celeste y Rebeca. Pero antes de entrar en este tema, le recordamos una vez más que somos familia, que usted no está solo o sola, tiene en Cristo una familia que ora por ustedes, que el amor de Cristo nos constriñe. Es por eso que queremos apoyarles en sus necesidades y ponemos a sus órdenes los medios de comunicación a los que usted puede contactarnos. Por ejemplo, el WhatsApp. Ahí puede dejarnos un mensaje de texto, un audio o llamar si así usted lo prefiere. De ser posible, por favor tome nota. El número es 811-590-9879. También puede encontrarnos en Facebook, YouTube e Instagram. Búsquenos como Suena Familiar. Por favor, suscríbase, dele me gusta, active la campanita para que nuestras notificaciones le lleguen inmediatamente. Y por favor, compártalo con otros. Apreciamos mucho a los que por diferentes medios se han puesto en contacto con nosotros y a los que con sus oraciones nos bendicen. Muchas gracias, familia. Ustedes son parte muy importante en este ministerio. Les recuerdo que estamos con la serie Prosperidad y el tema del fracaso al éxito. Familia, un principio de prosperidad es obedecer a Dios, que el fracaso no le impida hacer planes y propósitos para este año nuevo, ya que Dios usa las circunstancias de fracaso para captar nuestra atención y dice que también para nuestra enseñanza. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La historia que a continuación está narrada en Josué capítulo 7, ahí la puede encontrar usted, ahí donde la nación de Israel ya había llegado a la tierra prometida. La primera responsabilidad que tenían por delante era tomar la ciudad de Jericó, lo cual hicieron. El desafío siguiente fue Jai, un pequeño poblado a poca distancia de Jericó. Desde todos los puntos de vista naturales, Jai había de resultar sumamente fácil comparado con Jericó. Pero los guerreros israelitas cometieron dos errores terribles. Primero, Dios les dijo a Josué que todo el botín, todo el oro y la plata de Jericó le pertenecía a él. No obstante, un hombre, Acán, decidió guardarse parte del tesoro para sí y lo enterró debajo de su tienda, incurriendo en desobediencia, codicia y mentira. Aquí podemos darnos cuenta de que la desobediencia a Dios entró sutilmente en el corazón de Acán. Muchas veces un pecado nos lleva sutilmente a otro para cubrir ambos. En el caso de Acán, lo enterró para que nadie se diera cuenta. Pero, ¿qué dice Dios? En Mateo 10:26, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Y Lucas 12:2 dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Dios conoce todo de nosotros, conoce nuestro sentarnos, nuestro levantarnos y aún nuestros pensamientos, así lo dice el Salmo 139. Y familia, un principio de prosperidad es obedecer a Dios, confesar a Dios y a otros cuando fallamos, es decir, cuando pecamos. Es pasar del fracaso al éxito. Leamos Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vivamos en paz con Dios y con los hombres. Y un pasaje que me gusta mucho y que se los dejo de tarea, Proverbios 3, del 1 al 8. Léalo, medítelo, habla
como que Dios nos habla a nuestro corazón a través de este pasaje. Y dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y usted léalo completo, yo nada más le leí los primeros versículos. Este pasaje está repleto de exhortación a la obediencia, un capítulo de la Biblia que contiene consejos de sabiduría y prudencia para vivir con Dios y con los demás. Poner en práctica los principios bíblicos en nuestra vida cotidiana es uno de los llamamientos más importantes para un cristiano. Según la Biblia, ser cristiano implica seguir a Jesús, creer en sus enseñanzas y vivir una vida de obediencia a Dios. A lo largo de la historia, el término cristiano ha evolucionado y ha adquirido diferentes significados, pero en su esencia más pura, ser cristiano se fundamenta en una relación personal y transformadora con Jesús. La fe en Jesucristo es el fundamento de la vida cristiana. La Biblia enseña que Jesús es el Hijo de Dios y que mediante su muerte y resurrección ha proporcionado la salvación y la vida eterna a todos los que se han arrepentido y puesto su confianza en su sacrificio en la cruz como suficiente para salvación. Ser cristiano implica poner nuestra fe en Jesús y confiar en su obra redentora. La fe no se limita a una creencia intelectual, sino que implica una entrega total de nuestra vida a Jesús. Significa renunciar a nuestro egoísmo, nuestros deseos pecaminosos y nuestras propias ambiciones y rendirnos por completo a la voluntad de Dios. La fe en Jesucristo nos transforma desde dentro, dándonos una nueva naturaleza y un propósito eterno. Seguir a Jesús en obediencia, una vez que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Ser cristiano implica vivir en obediencia a sus enseñanzas. La Biblia es nuestra guía y en ella encontramos principios y mandamientos que debemos seguir. Es importante y he de destacar lo siguiente: la obediencia no es una forma de ganar nuestra salvación, sino una respuesta natural al amor de Dios por nosotros. Al obedecer los mandamientos de Dios, demostramos nuestro amor por Él y nuestra confianza en su sabiduría. En la Biblia, Jesús nos enseña a amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto no solo implica vivir una vida de amor, generosidad, perdón y servicio a los demás, significa renunciar a nuestros propios intereses y buscar el bienestar de los demás. La obediencia a las enseñanzas de Jesús es una manifestación de nuestra fe y un testimonio poderoso del amor de Dios en nosotros. Es pasar del fracaso al éxito. Familia, por favor, quédese con nosotros, porque a continuación Celeste nos compartirá más sobre este tema tan interesante. Buenos días, Celeste. Buenos días, hermana Rebeca, muchas gracias. Y continuando con esta preciosa serie de la prosperidad, el tema de hoy, del fracaso al éxito. Un tema que nos hace reflexionar lo importante que es poner nuestros planes en las manos de Dios. Debemos planear una estrategia desde la óptica de Dios cuando queremos hacer algo. Y no hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, sino que debemos poner todo en manos de Dios. Nuestros planes y todo lo que hacemos debemos hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Y usted se preguntará, ¿y cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Pues mire, hay por lo menos 2 cosas muy importantes que usted debe de hacer. La primera, y me parece muy importante, es leer la Biblia. Pero no solamente leerla, también debe escudriñarla, también debe aplicarla y debe memorizarla, porque para que usted recuerde en todo momento cuál es la voluntad de Dios, usted debe pensar conforme la Biblia le va mostrando en el camino. Para conocer estos principios bíblicos, pues necesita usted conocer la Biblia. Una segunda cosa que es sumamente importante hacer también es orar. ¿Para qué vamos a orar? Pues vamos a orar para poner en manos de Dios todo lo que queramos hacer. Sobre todo, si eso que queremos hacer lo hemos puesto en las manos de Dios,
Entonces es importante orar para que Dios prospere nuestro camino. Y esa es una verdadera prosperidad. Y aún me atrevería todavía más. Un tercer punto podría ser que de nada nos va a servir leer la palabra, conocer los principios, entender lo que Dios quiere si no los obedecemos. Así que la obediencia vendría siendo también un punto muy importante para poder hacer las cosas desde la óptica de Dios. Así que cuando hagamos algo, tenemos que leer la Biblia, tenemos que orar y tenemos que obedecer lo que Dios nos pide a través de su palabra. ¿Sabe que el pueblo de Israel se equivocó gravemente? Se confiaron porque Dios les había venido dando muchas victorias y entonces como que se sintieron como dueños de todas sus victorias, ¿verdad? Y entonces vemos que la palabra de Dios nos narra ahí en Josué capítulo 7, a partir del versículo 3, una gran derrota que ellos tuvieron por haber sido tan confiados y creer que su forma de pensar, en su forma de pensar era como deberían de hacer las cosas. Y simplemente decidieron conquistar Jai sin buscar estrategias correctas, aunque fueran militares, ¿verdad? Mucho menos buscaron la dirección de Dios. Y entonces así, totalmente confiados en su parecer, en lo que ellos pensaban que era lo correcto, deciden mandar un pequeño pelotón de soldados y vean lo que pasó. Les leo lo que dice la Biblia en Josué capítulo 7, a partir del versículo 3 hasta el 6. Y volviendo Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres. Y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Minimizaron a su enemigo y bajaron la guardia. En el versículo 4 dice: y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y vino la derrota ahí, hermanos. ¿Sí? Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim. Y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre su cabeza. Y Josué dijo: Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos. Vemos ahí cómo cuando no ponemos nuestros planes en las manos de Dios, llega la derrota. Se nos hace tan fácil decirle al Señor: ¿por qué? Y la respuesta es sencilla. No prosperamos porque no buscamos hacer la voluntad de Dios, porque en medio de todo lo que hacemos creemos que las cosas las podemos organizar nosotros o podemos lanzarnos como este pueblo, sin haber hecho una estrategia militar, sin buscar la dirección de Dios. Y claro, cuando las cosas salen mal, entonces nos arrepentimos de haber hecho lo que hicimos, pero pues ya, nos equivocamos y las cosas cuando no están puestas en las manos de Dios, pues no funcionan como nosotros quisiéramos. Si queremos prosperar de verdad, debemos poner nuestros planes en las manos de Dios y nuestros planes los debemos de hacer conforme a los principios bíblicos y no olvidarnos nunca de orar y de esperar que sea el tiempo de Dios, no en nuestras fuerzas, no en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. Queremos invitarles para que compartan con nosotros sus peticiones. Sabemos que a veces estamos pasando por situaciones difíciles y es importante el orar unos por otros. Queremos compartirles nuestro número de WhatsApp, que es el 811-590-9879. Repito el número, 811-590-9879. Nos gustaría mucho poder orar por cada uno de ustedes.
Y también quisiera pedirles a aquellos que les gusta orar, que oren por nosotros, para que este ministerio pueda continuar predicando la palabra de Dios. Yo espero poder apoyarlos también a ustedes en oración. Compartan con nosotros sus necesidades de oración y oremos también por este clima que se nos viene de tanto frío en estos próximos días. Gracias, Celeste, por lo que nos compartes. Y a ustedes, gracias por continuar con nosotros en esta serie Prosperidad y el tema del fracaso al éxito. Veamos atentamente lo que Dios le dice a Josué en Josué 7, 10 y 11. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. La respuesta de Dios a Josué fue brusca: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Enseguida Dios explicó la causa de la derrota y la necesidad de tomar acción. La culpa era de Israel, no de Dios. Israel había pecado. Levántate. No le dice ríndete, sino que le manda levantarse, ya que la situación emocional en la que se encontraba no lo ayudaría a resolver la situación. Y era importante y necesario resolverla. Tomar lo que le pertenece a Dios, codiciar, robar y mentir, son cosas que Dios quiere hacerles ver al pueblo que le ofendieron, y que también nos lo dice ahora mismo a nosotros para que lo evitemos. Hoy en día la palabra pecado ya casi no se menciona. La queremos cambiar por errores, malos hábitos, enfermedad, etc. Sin embargo, en este caso y en la mayoría de nuestros fracasos está presente, y es necesario eliminarlo de nuestra vida. Que aunque seguimos siendo pecadores, ya no lo practicamos, ya no somos esclavos del pecado como antes. Así lo enseña Romanos 6, 17 al 19. Pero gracias sean dadas a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Familia, Romanos 14, 8, 9 es muy claro y dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Dios nos anima y alienta por medio de su palabra a vivir para Él, a obedecerle por amor, no para ganarnos la salvación, pues Él ya lo hizo en la cruz del Calvario cuando exclamó: consumado es. Es decir, ya está hecho. Su sacrificio fue y es perfecto, completo, para que en respuesta a ese amor por nosotros vivamos en obediencia, para pasar del fracaso al éxito. Oremos, pues cada día necesitamos su perdón, su restauración, su gracia en favor nuestro. Aprendamos de la Biblia cómo superar el fracaso y alcanzar el éxito. La vida no siempre es fácil. A veces nos encontramos con obstáculos y fracasos que nos hacen sentir desanimados y sin esperanza. Pero, ¿cómo podemos superar estos momentos difíciles y alcanzar el éxito? Una fuente de sabiduría y orientación que la Biblia ha ayudado a millones de personas en todo el mundo es la Biblia. Todos experimentamos fracasos en algún momento de nuestras vidas, y es importante recordar que el fracaso no nos define como personas. En lugar de permitir que el fracaso nos detenga, podemos usarlo como una oportunidad para aprender y crecer.
la importancia de la perseverancia. Una de las lecciones más importantes que podemos aprender de la Biblia es la importancia de la perseverancia. La perseverancia se define como la capacidad de continuar trabajando en algo a pesar de las dificultades o de los obstáculos. La Biblia nos enseña que la perseverancia es esencial para alcanzar el éxito. En Santiago 1:12 se nos dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Y qué nos enseña Proverbios 28:25? Mas el que confía en Jehová prosperará. Tenemos el éxito asegurado cuando nuestro corazón confía en el que todo lo puede. Tenemos dos opciones: confiar y creerle a Dios, o afligirnos, deprimirnos, abatirnos, angustiarnos, sufrir, atormentarnos y estar tristes. O confiar y esperar al que hace posible lo imposible. Familia, les recordamos que permanecen en nuestras oraciones. Quédese con nosotros hasta el final. El tema está muy interesante. Te escuchamos, Celeste. Seguimos adelante con este precioso tema del fracaso al éxito. Si queremos agradar a Dios, debemos entender que la obediencia a Dios nos hace ser gratos a Dios. Y si Dios nos da su bendición, las cosas van a salir bien. Nuestro Padre Dios se goza en gran manera cuando somos hijos obedientes, cuando guardamos en nuestro corazón sus dichos, como dice la palabra, para no pecar contra Él, sino que por el contrario, gustamos de alejarnos de hacer las cosas malas y hacer lo que Dios nos pide. Dios quiere un pueblo obediente, no sumiso, no es a fuerza, no es como que si lo hace sin pensar, no. Dios quiere que seamos un pueblo obediente, que entendamos que sus principios bíblicos traen libertad a nuestra vida. Tenemos que entender estas cosas porque Él, como Dios todopoderoso, como un Dios santo, como dice la palabra, quiere que a nosotros nos vaya bien. Pero Él necesita que nosotros aborrezcamos el pecado y anhelemos ser hijos obedientes y hagamos su voluntad. Dios quiere que nosotros amemos la justicia. Quiere que nosotros podamos perdonar. Quiere que nosotros podamos ser ayudadores. Por eso Dios le vuelve a decir a Josué en la cita que estamos leyendo. Vamos ahora al capítulo 7 de Josué y veamos el versículo 13. Dice: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema en medio de vosotros. ¿Qué es el anatema? Bueno, pues este término se refiere a una excomunión, se refiere a una maldición, se refiere a una condena, se refiere a algo que ha sido muy reprobable. Y justo es lo que ellos habían hecho. Hicieron algo bastante reprobable porque sacaron a Dios de sus planes. Dios les había demostrado cuánto los amaba y también les había demostrado cuánto los cuidaba. Les había dado tantas victorias, había prosperado tanto su camino, habían pasado un tiempo de ganar con Él, habían prosperado bastante porque Dios les había bendecido lo suficiente. Había puesto sus planes el pueblo de Israel en las manos de Dios y Dios había dirigido sus planes hasta ese momento. Los había cuidado, ellos habían visto milagros maravillosos, habían visto cosas que sucedieron que eran inexplicables, que les habían dado victorias maravillosas. Pero en este momento, confiados en no sabemos qué, dejaron afuera de sus planes a Dios. Y estaban tan confiados que ni siquiera hicieron una estrategia militar correcta, por lo menos que hubieran hecho una estrategia militar correcta.
no planearon de forma correcta, no pusieron las cosas en las manos de Dios, no fueron a ver qué es lo que la palabra de Dios les decía, cómo tenían que hacer aquello. Simple y sencillamente, confiadamente avanzaron pensando que esta sería una victoria más. Y sin tomar en cuenta a Dios y sin planear por lo menos una buena estrategia, el resultado fue una gran derrota. Queremos hacerte entender de esta manera que si como seres humanos nos hemos sentido confiados ante las cosas que están sucediendo y que estamos haciendo, consideremos el no dejar fuera de nuestros planes a Dios. Este año que empieza, ponlo en las manos de Dios. No permitas que tus fracasos anteriores te impidan hacer planes futuros, pero tampoco permitas que tus planes no incluyan a Dios en tu vida. Empieza por santificar tu propia vida. Empieza por reconocer delante de Dios que te has equivocado. Si realmente quieres prosperar, tienes que pedir perdón a Dios y tienes que pedirle dirección a Dios. Tienes que entregarle a Dios tu vida. Tienes que entregarle a Dios tus planes. Tienes que poner tus propósitos y todo lo que tú quieres hacer delante de Dios. Tienes que orar, tienes que ir a la palabra de Dios para ver qué Dios dice de lo que estás pensando hacer. Tienes que entender que si no es Dios el que te dirige, las cosas no van a ir por el mejor camino. ¿Sabes? Si quieres que Dios te prospere, lo primero que tienes que hacer es buscar hacer su voluntad. Esa es la verdadera prosperidad. Es ahí donde realmente encontrarás gran bendición. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that